estamos considerando este tema precioso acerca del fruto del Espíritu. Por algunas semanas nos detuvimos escudriñando los versículos anteriores, porque Pablo le escribe a la iglesia de los Gálatas y vemos que habían algunas circunstancias, algunos sucesos hechos dentro de la misma congregación, y Pablo, por el Espíritu Santo, da una instrucción, da una enseñanza, muchas veces precisamente para corregir algunas situaciones dentro de la iglesia, para enseñarnos acerca de la conducta, de la ética cristiana, para enseñarnos acerca de la nueva vida en Cristo. El cristiano, hermano, cuando viene a Cristo, el hombre, la mujer que se convierte al Señor tiene que ser enseñado, tiene que ser instruido a través de la Sagrada Escritura, tiene que conocer la verdad de Dios, y esa verdad es la que va a moldear y a modelar su vida. Esa verdad es la que lo va a hacer verdaderamente libre, como dice la palabra del Señor. Y vamos a ver un hombre nuevo, transformado por la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo en su vida, utilizando esta verdad gloriosa. El Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta palabra nos santifica, nos transforma, nos limpia, nos hace santos, nos santifica, nos hace más como Cristo. Y por eso el cristiano debe estudiar su Biblia, y cuando viene a los cultos debe estar atento a la palabra, a la enseñanza de la palabra de Dios, a la sana enseñanza de la doctrina de Dios. Entonces, muchas veces el apóstol escribe precisamente para molestar a los creyentes, para corregir. Como él mismo se lo dijo al apóstol Pablo, esta palabra es útil para enseñar. La iglesia necesita enseñanza, el recién convertido necesita ser enseñado. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué fue lo que Cristo hizo por él? ¿Por qué Cristo murió en la cruz? ¿Por qué él vino? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su naturaleza? Él es santo, Él es justo, Él es perfecto, Él es amor, pero también Él es juez justo y es fuego consumidor. Alabado sea el Señor. O sea, tiene que aprender a conocer a Dios, y reitero, solamente a través del texto sagrado, con la ayuda del Espíritu Santo, y también en los cultos a través de la enseñanza que se imparte desde un púlpito, cuando se predica y se enseña la palabra de Dios tal y como es, por la gracia del Señor. Alabado sea Cristo. Y Pablo habla, repito, en ocasiones los apóstoles o los autores de estas sagradas epístolas, sabemos que el autor es el Espíritu Santo, y que Dios utilizó a estos hombres santos y los inspiró, les dio el texto sagrado, les dio el mensaje. Ellos escriben esta palabra que nosotros tenemos hoy en nuestras manos. Este texto sagrado queda registrado allí, pero es palabra inspirada de Dios. Y allí vemos que en cada una de las iglesias hay sucesos, hay circunstancias, hay hechos positivos, pero también hay hechos negativos que necesitan ser corregidos. Y entre los Gálatas no es la excepción, a pesar de que va a hablar del fruto del Espíritu. Antes de hablar del fruto del Espíritu, habla de algo terrible, algo, hermano, que es horroroso. Alabado sea el Señor, espiritualmente hablando, como son las obras de la carne, hablando de la naturaleza pecaminosa. ¿Y de dónde se originan estas obras? Gloria al nombre del Señor. Habla, por lo tanto, de esa lucha que hay en la vida cristiana, cuando el creyente, cuando la persona nace de nuevo y viene a ser ahora un convertido, un salvo, un lavado por la sangre de Cristo, pero también un nacido de nuevo en quien mora el Espíritu Santo, pero que allí todavía está presente la carne que se opone al Espíritu. Y habla de ese conflicto que sucede en el interior de todo verdadero cristiano. Todo verdadero cristiano enfrenta esa lucha. Todo verdadero cristiano quiere agradar a Dios, pero hay algo que se le opone. Y cuando ese algo que se le opone quiere arrastrarlo, entonces el espíritu que mora en él lucha. Esa nueva naturaleza se manifiesta y dice: no, pero yo no quiero pecar, yo no soy un pecador, yo soy salvo. Entonces está ese conflicto que Pablo aquí lo describe, lo explica, amados hermanos, como una lucha entre el espíritu que mora en nosotros y esa nueva naturaleza que hemos recibido, y la carne que también sigue morando en nosotros y que nos habla de esa vieja naturaleza, alabado sea el Señor, de cuyo dominio nosotros hemos sido libertados, porque ya no gobierna el pecado, ya no domina la carne. Ahora estamos bajo el control y bajo el gobierno y bajo el dominio del Espíritu. A su nombre sea la gloria. Pablo le dice a los romanos, por lo tanto, también que si
el Espíritu de Dios mora en nosotros, podremos por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Y que aquel en quien mora el Espíritu Santo, esa va a ser la evidencia. Será un hombre o una mujer que no busca complacer y satisfacer los deseos pecaminosos de su carne. No, por el contrario, antes bien lo que busca es darles muerte. Rehúsa ceder a esos deseos pecaminosos. Los combate, les da muerte. ¿De qué manera? Guiado por el Espíritu Santo que mora en él, por el poder del Espíritu Santo que lo habilita, que lo capacita para resistir al pecado, que lo ha libertado del gobierno y del dominio del pecado, y que ahora lo ayuda a luchar en contra de lo pecaminoso y a perseguir la justicia y la santidad de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, amado cristiano, y todo verdadero cristiano tiene esa obra en su vida. Si alguien dice, yo ni sé qué es eso, yo lo único que sé es que no puedo parar de pecar, es que no eres salvo todavía, no te has convertido, no has nacido de nuevo, todavía no eres cristiano. Alabado sea el Señor. El verdadero cristiano, amado hermano, ya lucha contra el pecado, contra el deseo carnal pecaminoso. No se deja arrastrar por él como antes de venir a Cristo, si es que ahora él verdaderamente está en Cristo. Alabado sea el Señor para siempre. No le da gusto, no le complace los deseos de su carne pecaminosa. Entonces Pablo habla a la iglesia de los Gálatas. Habían algunas circunstancias, porque incluso más antes, abusando de esa libertad en Cristo y del amor cristiano, el apóstol les dice, no usen esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y habla de algunas. Mira los términos que utiliza el apóstol cuando habla a los Gálatas. Les dice, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Usar la libertad del Señor, la libertad que Cristo nos ha dado, la libertad que en Cristo hemos recibido, para darle lugar a la carne, a la manera que lo hacían los hermanos en Galacia, y describen acontecimientos de la carne, pecaminosos ciertamente, que los llevaban a contiendas, luchas, disputas, envidias, enojos, a morderse, a querer comerse. Y dijo, eso va a destruir la iglesia. Esa es la obra de la carne. Más bien sírvanse por amor. Más adelante Pablo en el fruto del Espíritu va a mencionar el amor en primer lugar. Porque contrario a todos esos hechos, en particular los que acabo de mencionar, que son fruto de la conducta o del egoísmo del carácter del ser humano, el egoísmo y la soberbia, ¿verdad? Que alimenta, eso es la carne, la naturaleza carnal, que todavía muere en nosotros, y que si le damos rienda suelta, que si no nos oponemos a ella, puede producir, puede generar todo esto que el apóstol describe aquí, y de lo cual señala a la iglesia de los Gálatas y les dice, ustedes están mordiendo, ustedes quieren es comerse los unos a los otros. Esa no es la vida cristiana. Yo les voy a revelar, les voy a mostrar qué es lo que realmente está sucediendo en ustedes. Y es que hay un conflicto y hay una lucha entre el espíritu y la carne. Ustedes le están dando quizás lugar, gusto al deseo de la carne. La carne está prevaleciendo y no debería ser así, porque si en verdad el Espíritu mora en ustedes, usted debe estar siendo guiados es por el Espíritu Santo, no por la carne. Eso no, en otras palabras, lo que Pablo le va a decir a la iglesia de los Gálatas. Anden en el Espíritu, anden en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne, dice la versión inglesa. Si ustedes de veras, de verdad andan en el Espíritu, pues no van a caer en todas esas cosas que han caído. Ustedes están en esas cosas porque le están dando lugar a la carne. Pero a quien deben obedecer, en pos de quien deben ustedes seguir, andar, es en pos del Espíritu. Él es quien nos guía. Gloria al nombre del Señor. Y siempre nos va a guiar a resistir y a decirle no a los deseos de la carne, no a darle lugar y a darle gusto. Pablo está hablando, luego menciona, hermanos, por nombre propio, algunas de las obras de la carne que algunos piensan tenían que ver algo con la iglesia de los Gálatas, porque ¿por qué específicamente él menciona estas obras con nombre propio? Diciendo, son evidentes las obras de la carne. O sea, es notoriamente claro de que cuando eso se manifiesta en una persona no viene del Espíritu, eso viene de la carne.
Es evidente. Cualquiera, alabado sea el Señor, sin mucho conocimiento, quizás sin mucho discernimiento, cuando ve que se manifiesta una fornicación, un adulterio, pecados que él menciona allí como la inmundicia, la concupiscencia, la lujuria, y estas contiendas y conflictos y enemistades y odios y amarguras y gritos, expresiones de enojo, de hostilidad y otras que él menciona allí. Cualquiera siendo creyente, hermano, entiende que eso no es de Dios ni es del Espíritu. Y los que practican esas cosas, si caemos en eso, nosotros deberíamos ser los primeros en darnos cuenta, en entender que no estamos obrando bien, que no estamos actuando bien. Por eso es que a veces hay cristianos que viven con un sentimiento de culpa. Alabado sea el Señor, que viven, repito, con esa carga de que algo no han hecho bien, de que no están haciendo bien las cosas, de que lo que dijo no debió haberlo dicho, de lo que hizo no debió haberlo hecho. Por eso es que a veces las relaciones se enfrían, no hay fricciones, no hay distanciamiento. Alabado sea el Señor, hay tensión, uno percibe el hielo, uno dice, la carne se está manifestando, sea en mí o sea en la otra persona, se está manifestando. Y poco se está manifestando el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, hermano, viene a ser entonces como, por decirlo así, como esa manguera, ¿verdad? Que apaga ese fueguito que está comenzando a nacer. Porque el amor cubre multitud de pecados. Porque la blanda respuesta, ¿verdad? Quita la ira. Entonces, cuando el hombre espiritual, la mujer es espiritual, seguro que eso va a ayudar a esa relación. Claro, habrá un precio, y el precio es mortificar mi propia carne, porque en cuestiones de relaciones siempre quiere salir el ego, el yo. Siempre no quiero quedar atrás, ni abajo mucho menos. Esa es nuestra naturaleza. Nosotros somos así. Ese es el egoísmo en el corazón del ser humano. Eso es lo que también lo lleva a rebelarse contra Dios, a no someterse a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pero el Espíritu Santo, hermano, cuando está prevaleciendo en la vida de la persona, porque ya es salva, porque ya es regenerada, porque ya fue libertada del gobierno y del dominio del pecado, y ahora el Espíritu Santo mora y llena la vida de una persona, es el que nos ayuda a ser como Cristo, ¿verdad? Y precisamente el fruto del Espíritu nos va a hablar acerca de eso, del carácter cristiano. Nos va a hablar, en otras palabras, de cómo asemejarnos, cómo ser más como Cristo. Y es lo que va a mencionar a continuación el apóstol en estos versículos que leíamos al principio y que están a partir del versículo 22 aquí en el capítulo 5. Amén, amados hermanos. Vayamos a ese versículo entonces. Allí dice, mas el fruto del Espíritu es gloria al nombre del Señor. O sea, amados hermanos, hay un contraste, ¿cierto? Se acaban de mencionar obras de la carne, son innumerables, son muchas las obras de la carne, no solamente las 17 que aparecen mencionadas en los versículos anteriores, son muchas más, pero en contraposición a las obras de la carne. Ahora, yo acabo de mencionar algo. ¿Cuántas obras de la carne son? ¿Una? Muchas. No tan solo 17 que están mencionadas allí, hay muchas más. Por alguna razón Pablo menciona 17, repito, eran tal vez de relevancia en el sentido, ¿verdad? Entre los Gálatas, era en el sentido de que tal vez era el mal que había que atacar y que había que nombrarlo por su propio nombre, como para identificarlo con claridad y decirle, este es el mal que ustedes tienen, corríjanlo. ¿Y cómo puede ser corregido? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Pero antes de continuar, tengan presente esto. Cuando la Biblia habla de las obras de la carne, habla en plural, ¿cierto? Habla de las obras. Note eso. Y lo sorprendente, lo que llama la atención es que cuando habla del fruto del Espíritu, note bien, léalo en su Biblia, no dice los frutos, dice el fruto. Y esa palabra está en singular. En singular, habla de un fruto, no de muchos frutos. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Bueno, ya vamos a verlo.
Pero en todo caso, hermano, el fruto del Espíritu, note, está en contraposición a las obras de la carne. Bendito sea el nombre del Señor. El fruto del Espíritu es el producto espontáneo del Espíritu. Recuerden que cuando estudiamos las obras de la carne, dijimos que se originan ¿dónde? En la carne. Se originan en nosotros mismos, porque la carne mora en nosotros todavía. Ese es el producto de nuestra carne. Esas obras de la carne pecaminosas que se mencionan aquí nacen en nosotros, surgen en nosotros. Ese es el producto de la carne que mora en nosotros. Pero cuando se habla del Espíritu, no surge de nosotros el fruto del Espíritu. Allí el texto sagrado lo dice con toda claridad. Dice el fruto del Espíritu. Eso significa que este fruto no lo produzco yo, no lo produce mi carne, lo produce el Espíritu. De ahí la importancia que el Espíritu more en mí y more en usted. Si el Espíritu Santo no mora en usted, no mora en mí, digámoslo de esta manera, no se puede producir este fruto en mi vida. Porque yo no lo produzco, usted no lo produce el Espíritu Santo. Entonces, esto de hecho ya es una evidencia de que una persona es salva. Cuando se está manifestando el fruto del Espíritu en su vida, es evidencia de que esa persona es salva. Porque lo que está diciendo es, en esa persona mora el Espíritu Santo. Porque ese fruto que vemos en la vida de esta persona no se produce de su carne, no viene de mí mismo. Ese fruto lo produce quien mora en mí, en este caso el Espíritu Santo produce este fruto. Eso es lo que está dando a entender el texto sagrado. Escuche, hermano, por aquí tengo algunas anotaciones al respecto. Escuche si vamos a definir el fruto del Espíritu. ¿Qué significa? Y dice lo siguiente: el fruto del Espíritu es algo que se produce en nosotros, no es de nosotros mismos. En nosotros mismos somos solamente carne. La carne no produce nada más que carne. La carne no aprovecha para nada. Solo el Espíritu Santo puede concebir y producir el fruto del Espíritu. La única fuente del fruto del Espíritu es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Oye, hermano, qué gloriosa bendición Dios nos ha dado al darnos su Espíritu. Alabado sea el Señor. Porque Él morando dentro de nosotros nos va a hacer más como Cristo. Así que en otras palabras, usted no tiene que hacer fuerza. Yo no tengo que hacer fuerza, porque mi carne solo produce carne. Debo que entender que esta no es mi obra, esta es la obra del Espíritu Santo en mí. Él es el que me va a ayudar a amar, a perdonar. Él es el que me va a ayudar a ser manso, a que haya templanza en mi vida, a que haya gozo, a que haya paz. No es algo que se origina en mí, no es algo que yo pueda producir con todas mis fuerzas humanas. No podré producir esto. Lo produce el Espíritu Santo en mí. Bien hacemos, hermanos, cuando nosotros buscamos continuamente la presencia de Dios sin descuidarla, como suele suceder a veces en estas épocas del año. Que algunos abandonan la oración, algunos abandonan el culto. Algunos son movidos ciertamente por los deseos de su carne. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Porque la carne, hermano, a veces también se viste de un ropaje de inocencia, de legitimidad. Pablo dijo: todo es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que pueden ser para mí, según mi opinión, no pecaminosas, pero me roban el tiempo de Dios, me roban la comunión con Dios, me roban mi obediencia a Dios, me roban mi lealtad a Dios. Y no estoy adulterando ni fornicando, pero le estoy fallando a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos bendecimos a Cristo en esta mañana? Debemos entender, amada iglesia, que Dios siempre es primero, siempre será primero. En enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre y por supuesto en diciembre también. Dios es primero. Alabado sea el Señor.
Nosotros no podemos vivir de fechas, de épocas ni de ocasiones. Ya les dije, no es por sentimientos, que es por el día de mi madre, o el día de mi cumpleaños, o el día de mi amigo, o el día de fulano. No. Si es el día del Señor, es el día del Señor. Lo demás es secundario, lo demás es después. ¿O no hemos dicho que hemos de darle la lealtad primera a Dios? ¿Es así o no es así? No es la enseñanza bíblica. Y en eso fallamos muchas veces los cristianos. Somos débiles, ahí se nota nuestra debilidad. ¿A dónde queda nuestra jactancia de espiritualidad? Hermano, más nos tardamos en decir, yo soy santo, yo soy justo, yo soy espiritual, que van a haber inmediatamente cosas que van a señalar en contra de mí. Mi falta de espiritualidad, mi falta de santidad, mi falta de consagración. Y no es que usted y yo seamos pecadores empedernidos o personas que andamos buscando pecar y desagradar a Dios. No, todo lo contrario. Pero no hay perfección absoluta, ni usted ni en mí. El único que es santo, el único que es justo, el único que es perfecto, hay uno solo y ese es Dios solamente. A su nombre sea la gloria. Aunque hemos sido llamados a ser santos y ya somos santos porque Él nos santificó, nos apartó del pecado, del mundo. Alabado sea el Señor. Nos separó para Él, para su servicio y para su adoración. Y como santos vivimos una vida santa. Gloria al nombre del Señor. Aunque no hay perfección en nosotros, aunque la carne todavía mora en nosotros y a veces se quiere deslizar, se quiere escurrir y uno está descuidado, uno ha bajado la oración, uno ha dejado de buscar a Dios. De hecho, eso ya es un descuido y se manifiesta mi naturaleza. Alabado sea el Señor, que no glorifica a Dios. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Sabe, hermano, eso nos enseña a ser humildes todo nuestro peregrinar. Por mucho que Dios le dé experiencias, por mucho que Dios le honre, le levante, le exalte, no hay de qué jactarse, hermano. Porque en primer lugar eso lo ha hecho Dios. En su carne, en su propia fuerza, usted no habría hecho nada de eso. Jamás. Entonces, ¿de qué se jacta? ¿No es mejor darle la gloria a aquel que lo hizo? ¿No es mejor reconocer que no fui yo? Reconocer como Pablo, ¿quién tan usado como aquel hombre de Dios? Y habla de lo que, de las cosas que Dios estaba haciendo en su ministerio y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. No yo, Pablo, no yo el apóstol, la gracia de Dios en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo, en otra ocasión, a través de ese aguijón que habla 2 Corintios 12. ¿Por qué Dios le dio ese aguijón a Pablo? Porque podría enorgullecerse. ¿Pablo lo sabía? Dios lo sabía. Dios conocía el corazón de Pablo, como conoce su corazón, mi corazón. Usted puede anhelar la humildad, la santidad, pero Dios sabe hasta dónde usted puede, hasta dónde usted es capaz, tanto de lo bueno como de lo malo. Pedro dijo, yo no te negaré, y lo terminó negando 3 veces. ¿Cuántas veces hemos dicho hasta con lágrimas no lo haré y lo hemos hecho? No podemos confiar en nosotros mismos. Confiamos solamente en la gracia, en la misericordia. Y eso nos hace depender de Él y correr a Él ante cualquier circunstancia. No decir, yo puedo, otra vez saldré, como dijo Sansón. No. Correr a la presencia de Dios y decirle de nuevo, Señor, soy débil, ten misericordia de mí. Por mucha experiencia que Dios le haya dado, por mucho que Dios lo haya levantado. Y alguien dijo, un pastor, recuerdo, ilustró cómo Dios levanta y entre más esté en las alturas, los vientos son más borrascosos, más fuertes. Nos pueden hacer tambalear más fácilmente. Que no se nos suba la bendición de Dios a la cabeza. ¿Usted entiende esa expresión? ¿Verdad que sí, amado hermano? Pablo dijo, gloria al nombre del Señor, que había recibido ese aguijón y Dios le dio sabiduría. El hombre entendió, Dios le hizo entender, ese aguijón Dios me lo dio para que no me exaltase sobremanera. Y ese aguijón lo que vino a revelar fue la extrema necesidad y debilidad de Pablo, a pesar de que era el gran apóstol.
Usted puede tener muchos triunfos, mucho camino en el Señor, muchos años de cristiano, perseverando fiel. Gloria a Dios, Dios lo bendiga por eso y siga así, sin desmayar, con ese mismo amor y fidelidad, alabado sea el Señor. Pero como Pablo somos débiles. Es la gracia de Dios la que nos ha sostenido. Es su poder. Es Dios mismo el que nos ha guardado del orgullo, de la soberbia. Es Dios mismo el que nos ha hecho ver nuestra humana debilidad, nuestra humana necesidad y nuestra dependencia de Dios. Pablo lo dijo: para que no me exaltase sobremanera me fue dado este aguijón. Porque Dios le dio muchas experiencias, muchas revelaciones, como él lo menciona allí en 2 Corintios capítulo 12. Y menciona una experiencia que muy pocos habrán tenido. Fue llevado, dice si en el cuerpo o en el espíritu, no lo sé, fue llevado al tercer cielo. Aleluya. Léalo usted en 2 Corintios capítulo 12. Pablo dijo en otra ocasión: si tuviera de qué gloriarme, hay cosas de las que yo puedo gloriarme. Ciertamente. Y cosas genuinas. No va a hablar palabrería, no va a fingir. No va a ser como los falsos apóstoles, que hablaban de grandes revelaciones, de grandes experiencias, para sustentar o para promover su persona, su imagen o su ministerio. Pablo no era así. Gloria al nombre del Señor. Aparte de todo, hay quien muestran grandezas, pero Pablo mostró otras credenciales: sufrimientos, azotes, hambres, persecuciones, calumnias, cárceles, prisiones, naufragios, por causa del Señor. Hay muchos hoy día que se mencionan apóstoles y hablan de grandezas y de experiencias. Nunca se les oye hablar de lágrimas, sufrimientos, cárceles, prisiones, persecuciones, en muchos ayunos, en muchos desvelos, peligros entre los hermanos, entre falsos hermanos, entre los de mi nación, decía Pablo. De eso no se oye nada. ¿Cuántos damos alabanzas a Cristo, mi amado hermano? Pero sí se oyen de riquezas, de prosperidad, de lujos, de abundancia. Una de las palabras que más utilizan ellos es grande, grandeza, poder. Bendito sea el Señor. Pablo, cuando habló de lo que Dios había hecho, no de lo que él había hecho, reitero, él dijo: no yo, sino la gracia de Dios en mí. Habló de lo que Dios estaba haciendo, no de lo que Pablo hacía. Qué fácil es hablar de lo que supuestamente uno hace. ¿Con qué fin se habla de lo que uno hace? ¿Qué es lo que yo quiero promover? ¿Qué es lo que yo quiero ganar? ¿La admiración, el aplauso de otros? ¿Qué es lo que yo quiero? Que vean en mí una supuesta santidad, una supuesta espiritualidad, un supuesto poder de Dios que hay en mi vida. ¿Qué es lo que yo quiero cuando hablo de mí y de lo que yo hago? Los púlpitos de las iglesias no es para exaltar ni la persona ni el carácter humano. Es para exaltar la persona y la gloria de Dios. El carácter de Dios, alabado sea el Señor. Es para hablar de lo que Él hace, no de lo que los hombres hacen. A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre, amada iglesia. Porque igual Dios no nos necesita, hermanos. Nosotros sí necesitamos a Dios. Pero Dios es Dios y seguirá siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Dios es Dios y seguirá siendo Dios si le servimos o no le servimos. Si somos sinceros o somos falsos, Dios seguirá siendo Dios y Él seguirá llevando su obra adelante, estemos o no estemos. De hecho, nuestro tiempo aquí es limitado. Un día se acabarán nuestros años, pero la obra de Dios no parará, no se detendrá. La obra de Dios seguirá porque es Él el que la lleva adelante. Y Él tiene hombres y mujeres en todas las edades, en todas las generaciones. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Así que, hermano, no importa lo que usted haga aquí en la iglesia, aunque sea el trabajo más sencillo y más humilde, o aunque sea un trabajo que usted considera muy honroso. Recuerden, amados hermanos, que lo hacemos por la gracia de Dios, es para la gloria de Dios. Que yo solo soy un instrumento, que yo soy pasajero, que yo aquí no soy dueño de nada ni de nadie.
que lo que tengo Dios me lo ha dado, de hecho no me pertenece, es de Dios, Él fue el que me lo dio y me lo dio añadiendo a eso responsabilidad y compromiso, porque no me lo dio para que yo lo malgaste, lo maluse. Entre otras cosas, malusarlo con motivaciones incorrectas o dándoles el uso que Dios no quiere. ¿Cuál? Gloria para mí mismo, exaltación de mi persona, creerme más que otros entre la congregación. Para eso Dios te dio el don que tienes, para robarle la gloria a Dios. ¿Sí me comprende, amada iglesia? Ciertamente tener un don de Dios es una bendición para servirle, pero es un compromiso serio delante de Dios, porque Él me lo dio para que yo lo administre bien. Y administrarlo bien, en primer lugar, como dije, es para glorificarlo a Él, y en segundo lugar, para servir a su iglesia. No para servirme a mí mismo, para servir a su iglesia. Amén, amados hermanos. Entonces no hay lugar para el orgullo, para la soberbia, para el egoísmo, para la santurronería. Como que yo soy de clase aparte, como que yo soy mejorcito, como que yo con unos sí y con otros no. Eso es santurronería, amado hermano. Alabado sea el Señor. Eso no es espiritual. Eso es postizo, eso es falso. El Señor Jesucristo, hermano, no dejó de acercarse a aquella mujer en el Juan capítulo 4, en el pozo de Jacob, que era una notoria pecadora entre los suyos, en su pueblo. No impidió que aquella otra mujer se postrara a sus pies, tocara sus pies, llorara sobre sus pies, cuando había tenido una vida notoria de impiedad, de pecado, y la conocían y decían: esta mujer que es pecadora, si él fuera profeta, no dejaría ni que le tocara sus pies, que se le acercara. Él no dejó de ir a la casa del publicano, Él no dejó de ir a la casa de Zaqueo, aunque todos los aborrecían. El Señor fue a casa del que todos aborrecían y entró allí. Y era un pecador indigno, sí lo era, pero como el Señor dijo: es que yo no he venido a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Alabado sea el Señor. No entra para comulgar con el pecado, no entra para aplaudir el pecado de otros, entra porque la salvación ha llegado. Entra porque hay un alma que va a ser salvada, que está a las puertas de la salvación y va a ser lavada, va a ser santificada, va a ser perdonada, va a ser transformada por la gracia de Dios, porque el Salvador está ahí presente, un Salvador al que nada ni nadie pueden contaminar, sino que más bien cuando Él se presenta, donde quiera se presenta, santifica, lava, limpia, perdona, restaura, liberta, transforma. A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre, hermano. Pero se acercaba, iba a dar esa bondad, esa misericordia, ese amor de Dios al que lo necesitaba, aunque era indigno de su amor y de su gracia. Y nosotros vamos a ser más santos que el Señor, que con unos sí trato y con otros no. Ahora que soy espiritual, ahora que tengo un talento, ahora que Dios me está usando, saludo a los más cercanos, a los otros no. Al más humilde ni siquiera le extiendo la mano. ¿Qué es eso? Eso es espiritualidad. Eso es santidad. Eso es humildad. Eso es amor cristiano. Nada de eso, usted lo sabe. Yo lo sé. Eso es mi ego, esa es mi carne, ese es mi orgullo, esa es mi soberbia vana. Esas cosas no deben estar dentro de nosotros, pueblo de Dios. Qué lamentable es oír comentarios que Dios bendice una iglesia y crece, pero se siente el orgullo, dicen algunos. Mira los del coro, no saludan a nadie. Mira a fulano, mira a sutano, su trato es áspero cuando entro por las puertas de ese templo. ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? ¿Cuál es la grandeza que hay aquí? ¿La nuestra o la de Cristo? ¿O la de Dios? Si el único grande aquí es Dios, es Cristo, ¿qué es lo que deben ver en usted y en mí entonces? Grandeza, no, humildad, sencillez.
O sea, no nos dejemos que la soberbia nos engañe el corazón, amada iglesia. Por mucho que Dios nos bendiga, alabado sea el Señor. Pablo dijo, me fue dado ese aguijón para que yo no me enaltezca sobremanera. ¿Habría algún riesgo en la vida de Pablo? Bueno, si la Biblia lo escribe y lo dice, ciertamente el riesgo estaba, la posibilidad existía de que aquel siervo santo y piadoso del Señor fuera contaminado por el gusanito del orgullo. Pablo lo dice, este aguijón Dios lo está permitiendo en mi vida para que yo no me enaltezca sobremanera. Porque si se enaltece Pablo, ya no será el instrumento de Dios más. Dios trabaja con los humildes, al altivo mira de lejos. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Tendrá Dios comunión con el altivo, con el arrogante? Que Dios quiere ser glorificado. Entre otras cosas, Dios es celoso en su gloria. ¿En qué sentido? Su gloria y la gloria es solo para Él, para nadie más. Es un celo santo, por supuesto. Pero es que ¿quién en el universo es digno de quitarle gloria a Dios? ¿Quién? Dígame. Ni siquiera los ángeles. ¿Quién es digno? Mire, ¿por qué aquel querubín grande, como dice la escritura en el libro de Isaías, también Ezequiel nos habla, ¿por qué fue arrojado desde el cielo? ¿Por qué? Porque quiso robarle la gloria a Dios, quiso recibir gloria. Y en cuestión de gloria, de exaltación en todo el universo que hay y que existe, con todas sus criaturas, uno solo, óigamelo bien, uno solo, no importa, porque nosotros, hago un paréntesis, a veces aquí en la tierra miramos en nuestra humanidad imperfecta, hermano, débil, pecaminosa, miramos a los hombres y categorizamos y hablamos de grandeza y admiramos a los hombres. Admiramos su santidad, su piedad tal vez. Y gloria a Dios, es algo digno de admirar. Pero una admiración, amados hermanos, que puede ser distorsionada, que nos puede llevar, alabado sea el Señor, quizás a poner la confianza en los hombres, quizás a exaltar a los hombres. Y resulta, hermano, que en todo el vasto universo creado por Dios, con todas las criaturas que puedan tal vez, hermano, sorprendernos, asombrarnos, deslumbrar nuestros ojos, solo hay uno en todo el universo que hay, que existe, digno de recibir gloria, honor y alabanza. Y no solamente parte de la gloria, parte del honor, parte de la alabanza, sino toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. A su nombre sea la gloria. Y ese ser glorioso, santo y perfecto y únicamente digno es Dios. A su nombre gloria. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nunca perdamos esa perspectiva. Eso nos va a ayudar hasta en el culto a Dios, porque en el culto a Dios, el centro del culto a Dios no es usted, ni soy yo, ni es el grupo de alabanza, ni es fulano, ni es sutano. El centro del culto a Dios es Dios. A su nombre gloria, es Dios mismo. Entonces, cuando tenemos claro eso en nuestra vida como cristiano, esa comprensión de que el ser más glorioso y santo del universo y único digno de alabanza, y de que le busquemos, le adoremos, y a quien yo vengo a buscar en cada culto, en cada reunión, sí, amén, amo a los hermanos, los saludo, qué lindo tener comunión con ellos, qué bueno estrecharles la mano, qué bueno darles palabras de aliento o recibirlas, qué bueno orar por ellos y que oren por mí. Pero ellos no son el centro del culto a Dios. El centro del culto a Dios es Dios. A su nombre sea la gloria. Y por eso el tiempo de la alabanza, el tiempo de la oración, el tiempo de la palabra es centrado en Dios. Luego hay momentos en que podemos compartir, comunicarnos, hablar al salir del culto. Aleluya, hay tiempo. Pero Dios es el centro. A su nombre sea la gloria para siempre. Y por lo mismo y tanto, entonces, en mi servicio a Dios dentro del culto, soy consciente de que estoy sirviendo al Señor. Y de que la única cosa que yo busco aquí, y mi corazón lo sabe, es glorificar a Cristo, que Dios sea glorificado. No que se fijen en mí, no que me aplaudan, no que me admiren, que admiren a Cristo, que aplaudan a Cristo, que miren al Señor, que se fijen en Él.
Amén, amada iglesia. Ahora mucho se ha hablado de esto por otra parte, también eso es bueno anotarlo, porque tampoco nosotros, por otro lado, y en otra enseñanza, podemos decir, como dicen algunos, no se fijen en mí, solo fíjense en Cristo. Pero dicen no se fijen en mí, porque ay, es que no hay nada bueno en él o en ella. Pablo dijo, sed imitadores de mí. Pero se refería como si en otras palabras él dijera, lo que de Cristo hay en mi vida, que es notorio, que es visible, imítenlo. ¿Cierto? Por eso yo decía también, se puede admirar la piedad, el amor cristiano, con una admiración santa, con una admiración, como dijera yo, controlada, porque hay una admiración única que es a Dios. Pero ciertamente uno puede admirar en un sentido esa bondad, esa piedad en otros. ¿Y sabe qué debe llevarme a mí? Esa bondad, esa piedad, esa fe en otros, no a glorificarlo a Él, sino a darle la gloria a Dios y decirle, gloria a Dios. Padre, qué bendición la vida de mi hermano. Qué bendición mi hermanita. Alaba a Dios por ese hermano, por lo que Dios está haciendo en su vida. Está usted bien ubicado. Usted le está dando la gloria a Dios, porque la gloria solo es de Dios. Y en realidad el que ha hecho de ese hermano y de esa hermana lo que él o ella ahora es Dios. Es Dios. Es la gracia de Dios en él o en ella. Entonces usted exalta a Dios. O sea, todo va hacia Dios. A su nombre sea la gloria para siempre. Cristo es el Señor. Cristo vive, amado hermano. Así que esa es la obra, amados, que el Señor está haciendo en nosotros como cristianos. Entre otras cosas, ya dije que la obra del Espíritu Santo es asemejarnos más a Cristo, más a Cristo. Y usted ve en las páginas de las Escrituras, en la persona de Cristo, como nos revelan los evangelios, cómo Cristo le daba la gloria al Padre. ¿Usted lo ha leído? ¿Lo ha visto? ¿Cómo Él hacía lo que hacía para glorificar al Padre? Cristo mismo, en su humanidad perfecta, nos da ejemplo. En su ministerio terrenal, lo que Él hizo era para honrar al Padre, para glorificar al Padre, por amor al Padre. Obedeció al Padre en la misión que el Padre le encomendó. Y lo que él anhelaba más que cualquier otra cosa era glorificar al Padre con su obediencia, con su servicio, aunque le costara la vida en la cruz del Calvario, una cruz de vergüenza y de humillación, llevando los pecados de todos nosotros. ¿Eso no es el más grande anhelo, el más grande deseo en el corazón del Hijo de Dios? Exaltar a Dios. ¿Cuál entonces debe ser el más grande anhelo, el más grande deseo en nosotros, los hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, como seguidores de Cristo, como personas en quienes mora el Espíritu Santo y que nos está formando y nos está haciendo más como Cristo cada día? Por eso alguien dijo con razón, las personas más llenas del Espíritu Santo son las que más glorifican a Dios. Eso es bueno verlo a través de la Escritura, amado hermano, porque hay personas que se presentan como muy llenas del Espíritu, pero solo hablan de ellos mismos, de lo que han hecho, de sus ministerios, de sus logros. No hablan de Cristo, no glorifican a Cristo. No persiguen la gloria de Dios, persiguen su propio bienestar, sus propios beneficios, sus propios, ¿cierto? Beneficios. Y si usted recuerda, amados hermanos, el Señor Jesucristo hablando del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, como lo hemos estado estudiando los días jueves, hablando de Él, dice que cuando Él venga, Él me glorificará. Él me glorificará. O sea, todo lo que el Espíritu Santo hace es para glorificar a Cristo. Entonces, si una persona dice, yo estoy tan lleno del Espíritu Santo, realmente, entonces glorifica a Cristo. Glorifica a Cristo. Lo que haces, hermano, es que Pablo va aún más allá y dice, todo lo que hagamos, sea de palabra,
sea de hecho, sea que comamos, sea que bebamos, hagámoslo todo para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Usted sabe qué va a suceder si nosotros guiamos nuestra vida bajo ese parámetro, bajo esa norma divina, y todo lo que usted haga cada vez que abre su boca, cada vez que mueve sus manos, cada vez que ve, cada vez que habla, cada vez que hace algo y usted dice para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios? Hermano, ¿cómo sería nuestra vida? Porque si lo vamos a hacer para la gloria de Dios, sabemos que tenemos que hacerlo no de cualquier manera. Sabemos que tenemos que hacerlo con santidad, con pureza. Sabemos que tenemos que hacerlo con humildad, con amor, con obediencia. Si lo hacemos todo para la gloria de Dios. A su nombre, gloria. Oiga, hermano, hasta cada detalle de nuestra vida, Dios decirnos a través de su palabra que lo hagamos para su gloria. Si usted se va a casar, si usted está orando por una esposa o por un esposo, mujer, hágalo para la gloria de Dios. Hágalo para que Dios sea glorificado. Si usted le ha pedido a Dios un hijo y Dios se lo da, para la gloria de Dios. Entonces usted va a educar ese hijo, esa hija que Dios le da, para la gloria de Dios. ¿Sabe cómo algunas iglesias, hermano, enseñan un catecismo, alabado sea el Señor, bíblico? ¿Verdad? Nosotros tenemos esa tendencia cuando hablamos de catecismo, por la formación, el trasfondo que tenemos nosotros cultural, religioso y religioso, hablar del catecismo en la religión tradicional. Quiero decirles que hubo iglesias cristianas, protestantes, de muchos años atrás, que tenían sus propios catecismos, y es que eso significa sencillamente la recopilación de unas instrucciones dentro de un libro, un manual, para hacer, por decirlo así, más fácil la enseñanza, más accesible. Está el tema, está la enseñanza y están los versículos. Y algunas iglesias, ¿verdad?, instruyen a sus niños con catecismos desde pequeños, desde muy pequeños los instruyen, y son, hermanos, hasta teológicamente muy bien centrados, aunque con palabras cortas y sencillas y entendibles, ¿verdad?, para la mentalidad del niño, pero doctrinal y teológicamente es correcta la declaración que se le va a enseñar a ese niño y que él va a repetir desde pequeñito, desde pequeñito, desde pequeñito. Y una de las primeras que les enseñan, escuché de algunas iglesias en Inglaterra, en Estados Unidos, en otros lugares, de sana doctrina, ¿verdad? Y tienen ese catecismo, y uno de los primeros cosas que enseñan, porque hay preguntas y las responden. Entonces la pregunta sería al niño: ¿quién te creó y para qué te creó? Y el niño, desde que ya puede hablar, se le va a enseñar esto y él va a responder: Dios me creó. ¿Y para qué te creó Dios? ¿Por qué te creó Dios? Dios me creó para su gloria, papá, mamá. Aleluya. ¿Cuántos damos alabanza a Cristo? Hermano, imagínese un padre, una madre piadosa que enfoca, ¿verdad?, su corazón en Dios y en glorificar a Dios. Y ahora Dios le da hijos y dice: bueno, pues manos a la tarea. No será fácil, será ardua, demandará esfuerzo, lágrimas, oración, sacrificio, pero a la vez de que es un gozo grande que llena mi corazón, porque Dios me ha dado prole, me ha dado hijos, también me hace temblar la santa responsabilidad que Dios me entrega de levantar una criatura con una naturaleza adámica, como la de todo ser humano que llega a este mundo, y prepararlo para su gloria, para que Él le glorifique y le ame, y para que si tarda en venir y Él ya tenga conciencia y esa capacidad de creer, crea en Jesucristo y sea salvo para la gloria de Dios mi Padre. Es una tarea, padre de familia, madre de familia, es tu tarea como padre, como madre. Gloria al nombre del Señor, para que glorifiquen a Dios. Oiga, todo es para la gloria de Dios. Todo lo que hay, todo lo que existe, Dios lo creó para su gloria. ¿Sabía usted eso? ¿Qué es lo que dice la Biblia de los cielos y la tierra? Los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia ¿qué? La obra de sus manos. Toda la creación es, por decirlo así, un teatro donde se está manifestando visiblemente la gloria, el poder y la majestad de nuestro Dios. Y nosotros somos los espectadores, los que estamos contemplando. Por eso la Biblia declara que a través de lo creado, Dios se da a conocer, y los hombres no pueden entonces negar la existencia de Dios.
porque Dios, a través de las cosas mismas que Él ha creado, nos muestra lo que de Él es invisible, como su poder y su eterna deidad. Por eso el que niega la existencia de Dios ante tal evidencia, Dios lo llama claramente en el Salmo, es un necio. Es un necio, es un insensato, porque teniendo la capacidad de entender y siendo Dios el mejor maestro, porque ¿será que a Dios le va a quedar grande enseñarnos? ¿Será que Dios es tan mal maestro que le va a costar a Él que yo, su criatura, entienda? No. El hombre es sin excusa, porque todo lo que Dios ha creado nos habla a gritos de su existencia, de su poder, de su majestad. Y la misma ciencia muchas veces lo confirma. Porque aunque ellos quieran darle interpretaciones humanas, orígenes o teorías humanas para explicar el origen del universo y de todas las cosas, nunca llegan a explicarlo. Siempre hay vacíos, siempre hay interrogantes, siempre sus teorías caen. Pero también, hermano, se ha escuchado de muchos hombres de ciencia, temerosos de Dios, creyentes, piadosos, que más bien cuando observan la maravilla del universo, lo que hacen es, lejos de darle gloria a la ciencia y de interpretarlo todo a través de la ciencia, levantar sus manos y adorar a Dios y dice: esto solo lo ha podido crear un ser supremo, un ser glorioso, un ser santo, alabado sea el Señor, un ser todopoderoso. O sea, esto se escapa a la capacidad humana. Esto solamente puede haber sido creado por Dios. Esto tiene que tener un creador, a su nombre sea la gloria. Tanto orden en el universo, tanta armonía en lo que existe y lo que fue creado. Esto no puede venir del caos, esto no puede venir de la casualidad. Esto viene de una mente inteligente, esto viene de una mente sabia, esto viene de una mente perfecta, esto viene de una mano todopoderosa. A su nombre sea la gloria. Hasta la distancia de los planetas. Usted sabe que si el sol se acercara un poquito más a esta tierra, no podríamos vivir aquí. Y si se alejara un poquito más, tampoco podríamos vivir aquí. Sea por congelamiento o sea porque este lugar se incendiaba, hermano. Y crear esa capa atmosférica que es como un filtro y que permite aquí la vida en este planeta. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos bendecimos a Cristo? Y si entran a lo que es el área del cuerpo humano, ve la perfección, la máquina perfecta, si puedo decirlo así, que es el cuerpo del ser humano, que hasta tiene sus propios mecanismos de defensa contra la enfermedad. Y habla de un sistema inmunológico y de cómo es un ejército que se pone en orden contra el virus, contra la bacteria, como quiera que se llame. Y muchas veces la ciencia médica trata de ayudar al cuerpo y se ha escuchado de doctores decir: pero es que está bien, estamos prestándole toda la ayuda, pero si el cuerpo no reacciona, no hay nada que hacer. Ese cuerpo Dios lo ha creado. Y darnos conciencia, porque, hermano, los animales no tienen conciencia. Nosotros somos criaturas diferentes a los animales. La Biblia describe al hombre como la corona de su creación. Fue al hombre, no al perro, ni al caballo, ni a la vaca, ni al mulo, que le dijo: os he creado a mi imagen y semejanza. Tampoco les dijo a ningún animal: henchid la tierra, sojuzgadla y señoread sobre ella. Se lo dijo al hombre y a la mujer. A su nombre sea la gloria para siempre. O sea, todo fue creado por Él y para Él. No lo dice el libro de Colosenses, también lo dice el libro de Juan capítulo 1. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Escuché una vez, hermano, un pastor estaba dando una enseñanza y de pronto le dice a sus alumnos una pregunta filosófica. Le dice: si nosotros admiramos la belleza de las flores, para poder admirar la belleza de una flor tenemos que verla, ¿no? Pero ¿qué hace una flor, por bella que sea, en lo alto de una montaña a donde nadie jamás ha podido llegar? ¿Para quién es la belleza de esa flor? Y la respuesta del pastor fue: para la gloria de Dios.
para glorificar a Dios, al Creador. Está allí en un lugar donde otros no han podido llegar, esa flor hermosa que Dios ha creado. Poderoso es el nombre del Señor. Habría que preguntarse esta mañana, hermano, ¿estamos realmente viviendo para la gloria de Dios? ¿Estamos realmente viviendo con ese santo anhelo y deseo y motivación en nuestros corazones de que lo que yo haga hoy, desde el momento en que me levanto hasta que voy a la cama, lo hice para glorificar a Dios en mi vida? Lo hice para que mi Dios fuera glorificado. Lo hice porque entiendo que Él es el único digno de merecer toda gloria, toda honor, toda alabanza. Esas palabras que dije, esa actitud mía, esa conducta mía glorificó a Dios. Exalté al Señor con lo que hice, con lo que dije, en el seno del hogar, en el lugar de trabajo, donde quiera que esté. ¿Cuántas veces, amados, hemos tenido que llorar y pedirle perdón al Señor? Porque siendo que Dios mora en nosotros, somos claramente conscientes cuando lo que hemos hecho no glorificó a Dios. Claramente somos conscientes de que hemos fallado y de que lo que hemos hecho merece, ¿verdad?, la amonestación divina, merece el reproche de Dios. Por eso es que el cristiano, en su conciencia ya nueva, sensible por la obra de Dios, porque cuando Dios nos salva, quita esa conciencia cauterizada, endurecida, y nos da una conciencia nueva, sensible, limpia, no manchada, no contaminada, y sensible también. Y además, no solamente la conciencia, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y entonces, amado hermano, ya el cristiano que tiene eso de Dios, porque Dios ha hecho esa obra en su vida, cuando falla, por mucha soberbia que haya mostrado, por mucho fingir que quiera, una vez cierra la puerta de su casa, llora y se arrodilla y dice: he sido terco, he sido testarudo, he sido necio, he sido arrogante, he herido, he ofendido, no te he dado gloria, mi actitud no te glorifica. Perdóname, Padre, perdóname, Señor, límpiame, Señor, que esto no me vuelva a suceder. Yo no quiero actuar así. ¿Cómo reparo el mal hecho? ¿Cómo corrijo mi conducta, mi actitud? ¿Cómo restauro el mal que hice, Señor? Porque queremos glorificar a Dios. Amén, amada iglesia. Finalizando, amados hermanos, después continuaremos con este tema. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos ayuda a asemejarnos a Cristo, el que nos ayuda, por lo tanto, a vivir para la gloria de Dios, a glorificar a Dios con nuestra conducta, con nuestro estilo de vida, con una vida piadosa, con una vida no de pecado, sino más bien con una vida contra el pecado, que lucha contra el pecado, que le dice no al pecado y que ama la santidad, que ama la pureza, que glorifica a Dios y que agrada a Dios. Vivamos para la gloria de Dios. Amén, amada iglesia. Vamos culminando el año 2021. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Estamos en pie por la gracia y por la misericordia de Dios. Que Dios nos ayude a perseverar, mi amado hermano y hermana, con firmeza. Dios hace su parte, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero tú y yo hacemos la nuestra. Y la nuestra es avanzar. Y la nuestra es obedecer. Y la nuestra es decirle sí a Dios. Y la nuestra es hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer para que Él sea glorificado. A su nombre sea la gloria.